Hechos 11, empezando en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta de nuestro Dios. Ahora vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra y leerla y entenderla en nuestro propio idioma. Y también para tener la confianza que el Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, puede tomar la palabra que Él mismo inspiró y que pueda aplicarla a nuestros corazones. Damos gracias que demos el autor morando en nuestros corazones para que podamos entender, pero te pedimos, Señor, que nunca, nunca estemos contentos con solamente aprender intelectualmente. Ayúdanos a reconocer los cambios que tenemos que hacer y confiar en ti para la transformación de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas personas se llaman cristianos. Es un término común que se usa, especialmente en diferentes países, solamente para distinguir a una persona de un musulmán o budista, por ejemplo. Y por eso, conforme muchas estadísticas y encuestas, dicen que hay muchísimos cristianos, millones y millones de cristianos en el mundo, pero ellos quieren incluir también a los católicos romanos, a los testigos de Jehová, los mormones, también quieren contarlos como cristianos. Pero esta no es la definición bíblica de la palabra, porque personas que niegan la deidad de Cristo no pueden ser llamados cristianos. Personas que no creen que la obra de Cristo sea suficiente para salvar no pueden ser llamados cristianos. O empezar de manera más específica, aún en aquellos que asisten a iglesias cristianas, iglesias evangélicas, bautistas, presbiterianas, lo que sea, muchos dirían que son cristianos, pero no siguen al Señor. No quieren llamarse discípulos y hacer este compromiso. No viven como alguien que ha sido transformado por Dios. Entonces, tal vez parece una pregunta rara, pero creo que es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? Leemos aquí en nuestro pasaje de la primera vez en toda la historia que el término fue usado. Y fíjense en eso, porque es un término tan común hoy en día que muchos ni piensen en cómo llegó a ser la descripción usada de los que creen en Cristo como su Salvador. Aquí podemos ver la primera vez que se usó el nombre, la descripción y las circunstancias que causó su uso. Entonces, si queremos entender correctamente lo que significa la palabra cristiano, lo que significa ser un cristiano, deberíamos estudiar este pasaje de la palabra de Dios. Porque lo que aprendemos aquí de estos creyentes, en este pasaje,
lo que aprendemos de aquellos que fueron llamados cristianos por primera vez, nos va a decir algo muy importante. Podemos decir que así debería ser un cristiano, así debería actuar alguien si se va a llamar a sí mismo cristiano. Tiene sentido, ¿verdad? Porque no podemos reinventar lo que significa en términos históricos, no podemos redefinir lo que significa en términos históricos, no podemos llamarnos cristianos si honestamente no sabemos lo que significa o si no vimos de acuerdo con lo que significa la palabra bíblica. No podemos llamarnos cristianos si no vivimos conforme a lo que el término significa, lo que quiso decir cuando fue usado por primera vez para describir a los seguidores de Jesús. Entonces, ¿tú afirmas ser cristiano? Otra pregunta importante. ¿Te conocen como cristiano? ¿Otros te conocen como cristiano? ¿El mundo te llamaría cristiano solamente por ver tus frutos? Tú te llamas cristiano, pero ¿sabes lo que significa? Sería el testimonio también de los incrédulos que te conocen, que es un seguidor de Cristo, que eres uno como Cristo. Pues si afirmamos ser cristianos, necesitamos entender lo que significa y mostrar frutos de un cristiano. Por supuesto, parte de lo que significa ser un cristiano tiene que ver con la salvación. Un cristiano es una persona que ha sido salva por Dios. Solamente una persona que ha reconocido su propio pecado, que se ha humillado ante Cristo como el único salvador de sus pecados, sin agregar nada, puede llamarse un cristiano. Solamente la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y adoptado a la familia de Dios puede llamarse un cristiano. Pero aquí nuestro pasaje enfatiza algunos de los frutos de un cristiano. ¿Cómo se ve un cristiano por sus obras? ¿Qué es que caracteriza a un cristiano? Nos muestra aquí cómo vive la persona que ha sido salva por Dios, la persona transformada para siempre. Él o ella vive de manera diferente hasta que los demás pueden ver la diferencia. Eso vemos aquí en este pasaje, por ejemplo, de los que predicaban los gentiles, por ejemplo, de Bernabé, y ante todo, el ejemplo de estos discípulos no nombrados en Antioquía, que fueron llamados cristianos por primera vez durante el año cuando Pablo y Bernabé estaban ministrando entre ellos. Esas personas que mostraron cambios que la gente no podía negar. Entonces, si afirmamos ser cristianos, necesitamos mostrar los frutos de un cristiano. Necesitamos saber lo que significa el término bíblicamente y después vivir conforme a lo que dice. Vamos a considerarlo entonces. ¿Qué significa cuando nos llamamos cristianos? ¿Qué estamos afirmando cuando decimos que somos cristianos? En primer lugar, la persona que afirma ser un cristiano evangeliza a todos. La persona que afirma ser un cristiano evangeliza a todos. Esto continúa el tema del pasaje anterior, donde estudiamos cómo Dios abrió la puerta para la inclusión de los gentiles en la iglesia. Vimos cómo Dios preparó a Pedro para poder evangelizar a Cornelio, a los demás gentiles, sin prejuicios, sin miedo, sin decir que tenían que convertirse en judíos primero. Y vemos los resultados de este cambio al principio de nuestro pasaje, versículo 19, cuando leemos de los judíos que fueron dispersados por la persecución, pasando hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Primero, dice, predicando la palabra solamente a los judíos. Evidentemente, algunos de Chipre, de Cirene, llegando a Antioquía, hablaron también a los griegos, a los gentiles. Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vemos que evangelizaron a todos, a todo tipo. Evangelizaron a aquellos que eran muy diferentes, aquellos que antes habían sido considerados los enemigos del pueblo de Dios. Así que vemos que la iglesia está empezando a entender que Dios estaba incluyendo a todos en su iglesia, no solamente judíos. Entonces predicaron el mismo evangelio a los gentiles que estaban en Antioquía. Aquí vemos, sin duda, el espíritu de un cristiano. Aquí en Hechos todavía estamos al principio de todo eso. El evangelio apenas alcanzando los gentiles. Y por eso debería impactarnos mucho la obediencia y el valor de esas personas quienes querían evangelizar también en Antioquía. Y estos discípulos que iban a ser llamados cristianos,
habían recibido el evangelio de parte de esos judíos y entonces tenían el ejemplo de evangelizar a todos, a no tener miedo de evangelizar a todos. Después de ser salvos, ellos hicieron lo mismo, continuaron evangelizando en su ciudad. Por supuesto, ya eran gentiles predicando a gentiles. Aún así vemos el énfasis en evangelizar a todos, porque Antioquía, en ese tiempo, era una ciudad conocida por su inmoralidad, hasta que los que vivían en Roma consideraban Antioquía una ciudad inmoral. Imagínense que la ciudad está tan mala que aún los que están viviendo en Roma, una ciudad tan inmoral, aún ellos pensaban que Antioquía era peor. Por eso no detuvo a estos nuevos creyentes, sino seguían el ejemplo de aquellos que les habían evangelizado a ellos y predicaban a toda su ciudad, con el resultado de que dice, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Había resultados tan grandes que la iglesia en Jerusalén se dio cuenta y mandó a Bernabé. Antes de ver lo que hizo Bernabé, tenemos que enfatizar lo que es este tema mayor en el libro de Hechos, la evangelización. Los cristianos siendo testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la expansión de la iglesia de Cristo. Es un tema que encontramos en toda la Biblia, por supuesto, pero especialmente aquí en el libro de Hechos. En este pasaje vemos que esto es algo que caracteriza a un cristiano. Un cristiano desea evangelizar. Un cristiano desea compartir su fe. Un cristiano desea hablar con otros de lo que Cristo ha hecho en él. No es una persona completamente callada. Por supuesto, nuestras personalidades son diferentes, pero queremos hablar con otros de lo que Dios ha hecho en nosotros y su necesidad de Él. Entonces, si tú quieres ser conocido como cristiano, si tú quieres llamarte cristiano, si quieres cumplir con lo que significa la palabra cristiano, deberías evangelizar. Ahora, entiendan, no todos lo hacen de la misma forma. Evangelizar no es solamente ir a las calles y predicar. No solamente ir puerta a puerta invitando a la gente a la iglesia. No solamente repartir folletos. No solamente hablar con tus familiares constantemente de Cristo. Son todas esas cosas. Conforme a tu capacidad, conforme a tu personalidad, conforme a tu situación. Pues cada persona es diferente y tiene diferentes oportunidades. Pero cada cristiano evangeliza en una manera u otra. Y esto sin prejuicios, sin miedo, confiando en lo que Dios puede hacer. En segundo lugar, la persona que afirma ser un cristiano se regocija en la obra de Dios. Eso vemos el ejemplo de Bernabé, quien fue enviado de Jerusalén a Antioquía para confirmar lo que estaba pasando. Nuestro pasaje dice que vino y vio lo que Dios estaba haciendo, dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. No mostró ningunos celos porque algo estaba sucediendo en otra ciudad que no era Jerusalén. O porque él no había tenido parte al principio. No tenía problema en ver a tantos gentiles siendo salvos. Aunque él no tenía nada que ver con la obra cuando apenas llegó, de todos modos se regocijó en lo que Dios estaba haciendo. Y así era Bernabé. Recuerden que leímos de él antes en capítulo 4 como un hombre de Dios, un hombre de consolación. Bernabé amó a los demás y siempre quería animar a los otros cristianos para continuar en la obra de Dios. Fue conocido como un hombre así. Y seguro que Bernabé, cuando vino a Antioquía, compartió esto con los nuevos creyentes. Cuando se quedó ahí con ellos y les enseñaba por un año, él era un ejemplo para ellos. Porque eso es precisamente lo que hace un cristiano. Un cristiano siempre está gozoso a ver la obra de Dios en cualquier lugar. Aun si no es una obra en la cual ha tenido una parte, aun si Dios está hablando en otro grupo, en otra iglesia, un cristiano se regocija en eso. Un cristiano quiere animar a la gente a continuar en la obra de Dios en donde esté tal obra. También vemos que Bernabé exhortó a los creyentes, después de regocijarse con ellos. Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso no era una exhortación porque él pensaba que sabía mejor, que era más importante que ellos. Era una exhortación en amor. Era una exhortación debido a su regocijo.
Y porque él estaba tan gozoso por lo que Dios estaba haciendo que él quería que ellos continuaran en esta misma obra de Dios. La idea es que él animó a ellos a continuar, a perseverar, dice, con propósito en sus corazones, seguirle con todo su corazón. Y la otra cosa que hizo Bernabé es muy impresionante. Vemos que Bernabé se da cuenta que no puede solo, y entonces va para buscar a Saulo. Bernabé ya estaba trabajando con esos nuevos creyentes, ya estaba en Antioquía enseñando, discipulando, pero se dio cuenta que necesitaba ayuda y fue a Tarso para buscar a Saulo. Ahora, desde 7 a 10 años han pasado desde la última vez que vimos a Saulo. ¿Se acuerdan cuando Bernabé había testificado de él en Jerusalén que sí estaba sirviendo a Dios y ya no estaba persiguiendo la iglesia? Mucho tiempo ha pasado. Entonces Bernabé tiene que buscar a Saulo. ¿Se acuerda de él? Y tiene que buscarle. La palabra buscar aquí comunica la idea de un trabajo arduo. No fue fácil para Bernabé encontrar a Saulo. Y conforme a lo que sabemos de Pablo más adelante, parece que había sido desheredado de su familia y por eso ya tal vez ya no estaba en Tarso. Le costó mucho trabajo a Bernabé encontrar a Saulo, pero lo hizo. Después vemos los resultados. No solamente trabajaron aquí en Antioquía, sino trabajaron juntos por años en los viajes misioneros y Dios los usó mucho. Y vemos aquí que en la obra de Dios los cristianos tienen que trabajar juntos, especialmente con ese contexto, hablando del ministerio de una iglesia local. Por ejemplo, para iniciar una iglesia, es siempre mejor mandar 2 o 3 en vez de solamente uno. No siempre es posible, pero es mucho mejor. Y aún dentro de la iglesia local vemos la importancia de tener a varios que ayudan en el ministerio, en vez de tener a un pastor que intenta hacer todo. Esto, por supuesto, requiere humildad y paciencia y tiempo para enseñar a otros hombres de parte del pastor. También requiere paciencia de parte de la iglesia mientras otros varones aprenden y empiezan a hacer su parte, mientras empiezan a ministrar de manera diferente que el pastor. Pero también requiere compromiso y un deseo de trabajar en los demás varones en la iglesia. Muy fácil sentarse en la iglesia, estar de acuerdo que es bueno, es necesario tener varios varones para ayudar al pastor, ancianos, diáconos. Es otra cosa comprometerte para hacerlo. Sacrificar para hacerlo. Es lo que cada iglesia necesita. Dios ha dado varios dones a la iglesia. Los miembros tienen diferentes dones y todos son necesarios. Necesitamos usar todos nuestros dones juntos para el bien de todos. Y cuando Saulo vino a Antioquía para trabajar con Bernabé, dice en la primera parte del versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Gracias a Dios, Él capacita a algunos varones, no todos, pero algunos, para este ministerio. Hay mucho que hacer para cualquier persona en la iglesia, especialmente ustedes, varones. Vean los dones que Dios los ha dado y úsenlos para bien de su iglesia. Hagan el compromiso para ser parte del ministerio, en vez de solamente recibir los beneficios del ministerio de esa iglesia local. Y conforme a lo que vemos aquí, si tú quieres ayudar, estás comprometido ayudando en la iglesia y te das cuenta de algún don que tú no tienes, entonces trabaja con alguien que complementa tus dones. Es la verdad en muchos aspectos, especialmente en la iglesia local. Entonces, no cada persona va a tener los mismos dones, de hecho no deberíamos, tenemos que trabajar juntos para que los varios dones puedan ser usados juntos para el bien de la iglesia. Entonces aprendemos aquí otra característica de alguien que quiere llamarse cristiano. Un cristiano se regocija en la obra de Dios, aún en otros lugares, no importa si tiene una parte o si no es su iglesia local o no es su denominación, se regocija en lo que Dios está haciendo. Es decir, si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que aprender a regocijarnos en la salvación de la gente, en el crecimiento de los cristianos, no importa en dónde Dios quiere tenerlos. Aquí con nosotros o en otra iglesia con sana doctrina. Tenemos que aprender a regocijarnos en la gracia de Dios en cualquier obra y no solamente con aquellos que están completamente de acuerdo con nosotros en todo. Y también cuando estamos haciendo eso, y
Oramos que Dios haga eso también entre nosotros. Necesitamos que otros cristianos nos exhortan a permanecer fiel. Necesitamos tener la humildad a pedir ayuda. Necesitamos hombres para comprometerse y enseñar en la iglesia y capacitar a la gente. Un cristiano quiere comprometerse con su iglesia local y quiere ayudar, quiere trabajar, no solamente asistir, recibir, sino también usar sus dones para el bien de la iglesia. En tercer lugar, aprendemos aquí en este pasaje que la persona que afirma ser un cristiano tiene un buen testimonio ante el mundo. Aquí llegamos a lo que dice el versículo 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora piensa conmigo, ¿quiénes los llamaron cristianos? Pues no los judíos. El título Cristo significa ungido, se refiere al Mesías, y los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías, por eso le rechazaron, le entregaron la muerte. Los judíos no hubieran empezado a llamarse a personas cristianos. Tampoco eran los cristianos mismos quienes se dieron a sí mismos este nombre. Vemos que dice aquí, a los discípulos se les llamó cristianos. Otros los llamaron por ese nombre. Y también en el libro de Hechos, hasta este punto, vemos los términos que normalmente usan para describirse a sí mismos. Discípulos, santos, seguidores de Jesús, creyentes, hermanos, testigos. Esos fueron los nombres que solían usar de sí mismos. Entonces, tenían que ser los gentiles quienes llamaron a ellos por ese nombre. Específicamente los gentiles en Antioquía. Esos gentiles incrédulos, inmorales que vivían en esa ciudad se dieron cuenta que algo era muy diferente en esas personas. Eso nos habla de su testimonio. En una ciudad malvada, fueron conocidos como personas que seguían a Cristo. Eran diferentes, radicalmente diferentes, obviamente diferentes. Hasta que tenían que inventar un nombre para ellos. Tenían que inventar una palabra que nunca había usado antes para describirlos. Los llamaron cristianos. Son aquellos que son como Cristo. Son aquellos que hablan siempre de Cristo. Algunos piensan que esto fue en burla, pero el texto realmente no dice esto. Parece simplemente haber sido la mejor manera que los gentiles de Antioquía encontraron para hablar a esas personas. Podemos imaginar un grupo de personas de Antioquía viendo a una o dos personas reunidas en la calle, predicando la palabra, hablando de personas de Cristo. Una persona dice a la otra persona, ¿quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo? La otra persona responde, son aquellos que siempre están hablando de Cristo. Son los de Cristo, son gente de Cristo, son seguidores de Cristo. Son cristianos. ¿Cómo habla la gente de ti? ¿Cómo es tu testimonio ante el mundo? ¿Te ven como alguien de Cristo? ¿Alguien que siempre está hablando de Cristo, lo que ha hecho por ti? ¿Eres tan diferente que el mundo ni puede pensar en una palabra que te describe? ¿Te llaman radical? ¿Te llaman raro? Así debería ser. Eso es el testimonio que queremos ante el mundo. Sin duda también tenemos que el mundo nos odia. Ese sistema de maldad que resiste a Dios y su pueblo nos va a odiar. Los incrédulos también mienten de nosotros y no nos tratan bien, pero por lo menos no deberían poder negar que somos muy diferentes. Deberían poder darse cuenta cuando están hablando con un cristiano. Si quieres llamarte cristiano, si afirmas ser un cristiano, los demás deberían saber. Los demás deberían poder ver diferencias muy grandes en ti. Tal vez no les gustan las diferencias, pero no pueden negarlas. Y finalmente, la persona que afirma ser un cristiano da generosamente. La última parte del capítulo puede parecer no relacionada, pero creo que es otra demostración de lo que hizo a esas personas tan diferentes. Otra cosa que caracterizó a esas personas que fueron llamados cristianos. Ven versículos 27 a 30 otra vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron.
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí leemos de un profeta, Ágabo. Vamos a leer más de él adelante, de una profecía que hizo en cuanto a Pablo. Pero aquí él da una profecía de parte del Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y Lucas, el autor, después agrega que así sucedió, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Parece que sabían que iba a afectar mucho a la región de Judea, porque leemos que en ellos, que esos cristianos quieren ayudar. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjense que esos gentiles de Antioquía, esos nuevos cristianos, no dijeron, pues vamos a orar mucho por nuestros hermanos judíos en Judea, pero no hicieron nada. O peor, no leemos que dijeron, pues son judíos, que sus hermanos judíos se hagan cargo de ellos. Los judíos siempre nos han odiado, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada por ellos. No, nada de eso. Vemos que reconocieron su unidad en el Evangelio. ¿Qué hermanos? Si determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Gentiles mandando dinero a judíos. Que hemos visto en esos últimos capítulos de Hechos, Dios estaba obrando para que no fuera una iglesia judía y una iglesia gentil, sino una sola iglesia. Por eso mostraron su generosidad, no solamente orando, no solamente pensando en apoyo espiritual, sino en apoyo práctico, económico. ¿Por qué pensaban o sabían que el hambre iba a ser peor en Judea? ¿Por qué pensaban que la iglesia en Jerusalén iba a necesitar esta ayuda? O tal vez sabían que eran muy pobres ahora por la persecución, o tal vez ni pensaban si la iglesia iba a poder o no, si naturalmente surgió el deseo de ayudar de todos modos. Pues no sabemos cómo van a estar, vamos a ayudarlos. Así es un cristiano. Así es un cristiano, así debería ser una persona cristiana, generosa. Una persona generosa con sus ofrendas a la iglesia local para el bien de otros, como es el contexto aquí. Por supuesto, también deberíamos estar generosos en otros contextos, pero el fruto de un cristiano se ve en cómo suelta lo que tiene, cómo se desprende lo que ha ganado, se ve en su generosidad para con su iglesia local. Y fíjense en cómo lo hicieron aquí en Hechos. Cada uno conforme a lo que tenía. Es el principio bíblico, lo que Pablo dijo también más adelante a los Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Deberíamos planear nuestras ofrendas de manera generosa conforme a lo que Dios nos ha dado para el ministerio de la iglesia y la ayuda de otros hermanos y pastores que están en necesidad. Es una persona que afirma ser un cristiano, una persona que quiere llamarse cristiano, debería ser una persona generosa, conocida como generosa. Desafortunadamente, por el mal testimonio de muchos líderes de iglesias hoy en día, el mundo piensa en los cristianos como personas que aprovechan de otros para recibir más dinero, personas que quieren enriquecerse a costa de otros. Históricamente, la iglesia cristiana no ha sido así. Los cristianos han sido conocidos como personas generosas, personas interesadas en el bienestar de los enfermos, los huérfanos y las viudas. Lo vemos aquí en Hechos, lo vemos en toda la historia de la iglesia, así debe ser hoy en día también. Y gracias a Dios, nuestra iglesia da un buen testimonio de eso. Nosotros fuimos un gran testimonio, éramos un gran testimonio durante la pandemia. Porque debido a sus ofrendas tan generosas, pudimos dar mucho dinero para apoyar a aquellos que no estaban trabajando por mucho tiempo. Y también nuestras iglesias hermanas nos mandan ofrendas. Aquí, sí, como ejemplo aquí. Y así nosotros mandamos ofrendas a otros pastores y otras iglesias que están en más necesidad. Así es un cristiano. Que sigamos actuando así, hermanos, mostrando que sí somos cristianos por medio de desprendernos de lo que Dios nos ha dado, siendo generosos y dando con corazones alegres a Dios para el bien de su pueblo. Entonces, si afirmamos ser cristianos, necesitamos mostrar los frutos de un cristiano. Necesitamos saber lo que significa el término bíblicamente y vivir como cristianos. Un cristiano evangeliza, se regocija en la obra de Dios, tiene un buen testimonio ante el mundo y es generoso. Entonces, honestamente, ¿puedes afirmar ser un cristiano?
¿Te puedes llamar cristiano? O bueno, vamos a pensar de otra manera. Si tú hubieras estado en Antioquía en esos días, viviendo allí como vives aquí ahora, con el mismo testimonio, los mismos actos, la misma manera de hablar, etcétera, ¿te hubieran llamado cristiano? O piensa hoy en día, en donde tú vives, si trabajas, estudias o lo que sea, ¿saben que es un cristiano por la manera en la cual hablas de Cristo? La manera en la cual vives. ¿Cómo es tu testimonio ante otros? Hace tiempo alguien, un pastor creo, hizo una pregunta y que es muy bueno para ayudarnos a pensar. Si fuera ilegal ser un cristiano, ¿podrían encontrar suficiente evidencia como para declararte culpable? Piénsenlo otra vez. Si fuera ilegal ser un cristiano, y tal vez estamos acercándonos a esto muy pronto en nuestros días, ¿podrían encontrar suficiente evidencia como para declararte culpable? Muy importante una aplicación así tan directa y fuerte. Porque si vamos a llamarnos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Y no conforme a lo que nosotros queremos decir con la palabra, sino conforme a lo que realmente significa. Cosa que hemos visto aquí en este texto, la palabra inspirada de Dios. Si afirmamos ser cristianos, tenemos que mostrar los frutos de un cristiano. ¿Eres en verdad un cristiano? Entiende, no es que tienes que tener esos frutos para que seas salvo. No es que una vida así te salva, no, para nada. Pero estas son las características de un cristiano. A lo mejor tú necesitas, primero, darte cuenta de que no es un cristiano, que nunca te has arrepentido ante Dios, nunca has estado quebrantado por tus pecados, creyendo solamente en Cristo para salvarte. Eso es primero. Eso es primero. Nacer en cierta familia, ir a cierta iglesia, estar en cierta parte de la ciudad no te hace cristiano. Solamente reconociendo tus pecados ante Dios, confesándolos y pidiendo a Dios que te salve por Cristo es lo que te hace un cristiano. Ahora quiero que todos entiendan que cuando ya podemos decir que somos cristianos, todo eso no significa que ser un cristiano es ser perfecto. No significa que si eres un cristiano vas a hacer esas cosas perfectamente. Que si quieres llamarte cristiano tienes que ser perfecto en cuanto a esas características. No es así. La Biblia dice que producimos fruto, pero no que producimos fruto perfecto. Dios es misericordioso y conoce nuestro corazón. Pero con esta aclaración terminamos con la misma pregunta. ¿Eres un cristiano? Otros dirían que es un cristiano. No porque tú te esfuerces mucho para ser diferente, sino que has sido transformado y todos lo ven. Y si eso es la verdad, si Cristo vive en ti y ya no vives tú, si no eres como antes, si ahora eres un cristiano, entonces debería haber fruto. ¿Puedes probar que eres un cristiano por la manera en la cual vives? ¿Puedes afirmar ser cristiano? ¿Puedes honestamente usar esta palabra ahora sabiendo bien lo que significa? Yo creo que sí, porque la intención de este mensaje no es quitar la confianza de los verdaderos cristianos. Su confianza, hermanos, está basada en Cristo, no en sus esfuerzos ni en su fruto. Pero la intención de este mensaje sí es hacernos más conscientes de lo que significa el término que usamos para describirnos. Y si ves que no estás viviendo así, la solución no es dejar de llamarte cristiano, sino en el poder de Dios buscar hacer los cambios. Vivir de acuerdo con el nombre que usas. Para que, si seguimos afirmando ser cristianos, podamos mostrar los frutos de un cristiano y vivir como cristianos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que a veces tiene que confrontarnos con nuestros pecados. Tú sabes, Señor, en
el país, la ciudad en donde vivimos, es muy fácil llamarnos cristianos. Muy fácil usar el término y describirnos así. Si necesitamos que tú en este momento nos confrontes y nos hagas pensar en si realmente estamos viviendo conforme a lo que esta palabra significa. Te pedimos primero por la persona escuchando este mensaje que no es un cristiano, que todavía sigue en su pecado y no ha confiado en Cristo para la salvación de su alma. Te pedimos, Señor, que obres en su corazón para que entienda que sin ti no hay esperanza, ni para esta vida ni para la siguiente. Pero tú sabes, Señor, que la mayoría que están escuchando este mensaje sí son tus hijos. Te pedimos, Señor, que no permitas que cualquier verdadero hijo tuyo empiece a dudar de su salvación porque piensa que depende de sus esfuerzos o de su fruto. Pero te pedimos que con la confianza que tenemos en la salvación, el conocimiento que hemos sido unidos a Cristo y eso es para siempre, ayúdanos a poder examinarnos y ver qué tiene que cambiar. ¿Cuáles hábitos? ¿Cuáles cosas en nuestras vidas tienen que cambiar para que vivamos de acuerdo con el término que usamos para escribirnos? Para que vivamos como cristianos, brillando la luz del Evangelio en todo lugar. Necesitamos tu ayuda, Señor. Esta iglesia necesita tu ayuda. Ayúdanos a tomar en serio lo que significa ser un cristiano. Y no pensar que es suficiente usar la palabra, no es suficiente nada más ir a la iglesia el domingo, sino vivir todo el tiempo como persona que ha sido transformada por la sangre de Cristo. Haz tu obra en nosotros, te pedimos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.